Hola, muy buenas. Bienvenidos al Centro Familiar Cristiano de Tafalla. Hoy seguimos con los trailers, para decirlo así, que ya vamos viendo desde el principio de la Biblia. Vamos viendo un estudio sobre cada libro de la Biblia. Entonces, aquí en ese estudio no se pretende ya hacer un estudio completo sobre todo lo que enseña, todo lo que pasa, todo lo que presenta, pero ya es como un trocito, igual como un gancho para atraernos hasta leer ese libro. Entonces, hoy estamos en el libro de Josué. Entonces, en el contexto es importante recordar que ya hemos terminado con los primeros 5 libros y entonces ya Moisés ya se ha muerto y Josué, le toca a Josué ocupar el lugar de líder. Entonces ya es un papel importante, un papel con mucha responsabilidad y ya empieza ya con un mensaje muy claro de Dios. Entonces vamos a leer, vamos a empezar en el capítulo 1 y vamos a llegar hasta el principio del capítulo 4. Entonces vamos a ir un poco rápido y lo que voy a hacer es, te voy a dar tarea para volver a leer, porque no vamos a leer todos los versículos en este trozo de la escritura, pero quiero resaltar algunos temas que salen y después aplicar algo muy claro a nuestras vidas. Entonces estamos en Josué y el capítulo 1. En el primer capítulo hay un tema que sale varias veces. Entonces cuando algo sale vez tras vez en un pasaje corto, es importante fijarnos en lo que dice. Entonces, en principio hay un mensaje que Dios dice a Josué. Entonces, por ejemplo, en el versículo 6 dice, esto del capítulo 1, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres, que la daría a ellos. Y siguiendo en el versículo 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Mira, que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Entonces aquí vemos en estos 4, sale algo 3 veces, que es este mensaje de esfuérzate y seas valiente. Porque tantas veces nosotros al ver un momento de transición, un momento de mucha responsabilidad, de un papel importante, podemos sentir o experimentar una emoción muy diferente. Pero Dios le dice a Josué, mira, esfuérzate y seas valiente. Y en el versículo 9 nos dice el cómo. No le dice a Josué, mira, tú puedes y tú tienes todo lo que necesitas. Dice, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Dice, yo estaré contigo, Josué. Entonces esfuérzate y seas valiente basado en esa verdad. Entonces, desde el principio de este libro, tenemos ese concepto tan claro, presentado, tan claramente, que
podemos esforzarnos y ser valientes, no porque tenemos valentía en nuestra sangre, sino que sabemos que Dios está con nosotros. Jesús lo decía en el Nuevo Testamento, decía a sus discípulos que yo estaré con vosotros siempre hasta el final. Entonces ya tenemos Dios con nosotros. Pero bueno, Dios quería dejar esto clarísimo, entonces no termina el tema aquí. Después, al final del capítulo, en el versículo 16, vamos a empezar, dice, entonces esto para ver quién está hablando con Josué. Entonces respondieron a Josué, o sea, el pueblo, los líderes, la gente, todos responden a Josué diciendo, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras, en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Entonces, no solo Dios le dice a Josué este mensaje, pero Dios también le envía este mensaje a través del pueblo. Ellos dicen, mira, Josué, lo que necesitamos de ti es que te esfuerces y seas valiente. Y entonces, otra vez, Josué no puede hacerlo él solo. Incluso en este libro se ve lo que hace o lo que pasa con los judíos cuando hacen cosas solos. Pero también en este libro se ve lo que pasa con los judíos cuando hacen algo en la presencia de Dios. Lo hacen ya basado en su presencia y su poder. Veremos los detalles y cómo obra Dios. Entonces, ese mensaje, solo a la entrada de este libro, esfuérzate y seas valiente. Entonces, el mensaje está claro para Josué, pero también para nosotros. Si estás en un momento de transición o de encontrarte en una situación nueva o con un papel importante y no te ves capaz de hacerlo, esfuérzate y seas valiente, no en lo que tú puedes hacer, pero en la verdad que Dios está presente. Dios está contigo. Si eres hijo o hija de Él, ya Él está ahí para ayudar y guiarte. Después llegamos al capítulo 2 y entonces ya están ahí ya preparando para entrar. Entonces ya Josué envía 2 espías a Jericó para ver cómo está. Y suena mucho como una experiencia que Josué tenía hace muchos años, cuando él era espía, junto con Caleb y 10 más, para ver este terreno prometido. Y 10 de ellos volvieron diciendo que mira, es una tierra preciosa donde fluye leche y miel, ya con toda abundancia. Pero hay gigantes, hay ciudades fuertes, nosotros no podemos. Pero Josué y Caleb eran los 2 que decían, mira, Dios hará la obra. Pero los 10 hablaban y ya con tanta emoción causaban problemas con la multitud hasta que llegó el punto que ya la multitud quería matar a Josué y Caleb, incluso a Moisés y Aarón. Pero aquí, entonces ya 2 entran y ven, entonces ya es una historia interesante, pero vamos a leer solo lo que ellos dicen al final, el 23 y 24. Entonces volvieron de los 2 hombres, descendieron del monte y pasaron y vinieron a Josué, hijo de Nun. Y le contaron todas las cosas que les habían acontecido.
Y dijeron a Josué, Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Entonces ya representan la realidad, porque ya la gente de ahí había oído de este Dios y cómo obra y el poder que tiene, incluso cómo puede separar el Mar Rojo, y los judíos ya podían cruzar en tierra seca, sin barro, sin manchar la ropa, ya podían cruzar sin problema en tierra seca. Pero Dios aún va a hacer más, va a mostrar los detalles y su poder y su fidelidad. Entonces llegamos al capítulo 3. Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y repasaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella hay a distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Entonces ya hacen un plan, están ahí al un lado del Jordán, tienen que cruzar, y hacen el plan, explican qué tienen que hacer, pero Josué quiere dejar un detalle más. Dice, mira, santificaos, preparaos, porque mañana Jehová Dios hará maravillas entre vosotros. Ahí quiero animarnos a recordar un detalle, que nuestro Dios es un Dios que hace maravillas. Tantas veces nosotros buscamos lo de antes. Lo hemos visto en los judíos en el Antiguo Testamento. Tantas veces se quejaban y dijeron, ojalá que pudiéramos volver a Egipto y morir ahí, porque por lo menos teníamos de comer, teníamos esto, el otro. Pero Dios dice, mira, no volvemos atrás, vamos adelante. Y vais a ver maravillas. ¿Buscas las maravillas de Dios? Cuando tú tienes un obstáculo en tu vida, ¿buscas y esperas las maravillas de Dios? ¿O estás ahí quejándose, peleando, diciendo, mira, ojalá que pudiera volver? Porque nosotros debemos ser conducidos a esperar, a ver las maravillas de Dios. Nosotros tantas veces hablamos de versículos como Romanos 8:28, que dice que Dios usará todo por el bien de los que le aman. Pero claro, cuando nosotros nos encontramos con un obstáculo, con un problema, ya llegamos al pánico, a la depresión. Y Dios dice, mira, déjame a mí ser Dios. Yo puedo cambiar un corazón, puedo cambiar una situación, puedo usar todo por bien. Pero tenemos que rendir la autoridad a Él. Entonces, busca las maravillas de Dios. Desea las maravillas de Dios. Y después, entonces vamos a seguir en este capítulo, el 6. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo,
tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Dios responde a lo que el pueblo pedía de Josué, lo que habíamos visto en el capítulo 1. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo: cuando hayas entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. Ese título de Dios, Él es el Dios viviente. Y hoy también es el Dios viviente. No estamos hablando solo de historias. Que sí, aquí tenemos historias. Tenemos cosas que pasaron en la historia. Pero nos enseña de cómo es nuestro Dios viviente. Él vive y actúa en la vida hoy. No lo olvides. Y está en medio nuestro. Eso sigue siendo la realidad. Era la realidad aquí, pero también en nuestro contexto hoy. Seguimos. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados en la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaratán, y las que descendían al mar de Arabá, al mar salado, se acabaron, y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. ¿Ves los detalles ahí? Es curioso porque esto suena en un lado como el milagro del Mar Rojo, pero es diferente porque con el Mar Rojo ellos se quedaron ahí en la orilla y Dios abrió el mar. Aquí los sacerdotes tenían que meter los pies en el agua primero. Ellos tenían que dar el primer paso. Entonces, Dios hace milagros y tiene el mismo poder, pero Él quiere que nosotros confiemos en Él, no en el cómo. No tener ya el plan hecho, pero dejarle a Él ser Dios y Él muestre su poder. Entonces Jesús, cuando hacía milagros, siempre hacía cosas diferentes. Igual para restaurar la vista, en un momento ya escupía en los ojos, en otro momento hacía otra cosa, pero era el mismo poder sanando.
Entonces, es lo mismo aquí. Vemos el mismo poder, pero Dios dice, mira, esta vez tenéis que poner los pies primero en el agua. Y no en cualquier momento. Dice que el río ya estaba al punto de desbordarse. Estaba llenísimo. Entonces ya salía de su marca normal. Pero ellos lo hacen. Entonces ya ven el milagro de Dios. Y es curioso porque dice, los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco. Entonces otra vez con la tierra, con la arena seca. Pero no solo eso, pero firmes en medio del Jordán. O sea, ya están llevando mucho peso, pero están firmes. Entonces, no solo con la tierra seca, pero también firme. Pero así obra Dios. Como vimos con eso del Mar Rojo. Entonces, Dios obra en los detalles, en cosas que nosotros ni pensamos. Porque claro, si habían charcos ahí, no es menos milagro. Pero Dios deja que pueden cruzar en tierra seca. Y los que están ahí con el peso firmes. No ya hundiéndose en la arena, pero firmes. Y después dice en el capítulo 4, cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo, tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo, tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes, un detalle importante, los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces ahora dice, mira, los 12 que vengáis. Y tienen que entrar y coger 12 piedras y llevarlas sobre el hombro al lugar donde van a pasar la noche. Pero no es simplemente para que trabajen, o para que muestren ya su poder y sus fuerzas. Pero veremos la importancia de esas piedras. Entonces Josué llamó a los 12 hombres a los cuales él había diseñado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu, y les dijo Josué, pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios, a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos preguntaren, y sus padres mañana, diciendo, ¿qué significan estas piedras? Les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Entonces, después de este milagro de cruzar el río Jordán en seco, con los sacerdotes con los pies firmes, entonces dice, mira, tenéis que recordar este milagro. Y es curioso porque la manera de decirlo al principio es que, mira, y mañana cuando los hijos preguntaren, mira, ¿por qué hay estas piedras aquí? Tú les contarás todo lo que ha pasado. Pero claro, si estamos hablando de mañana, entonces ellos hoy han estado. Pero después, como vemos en el versículo 7, que es un monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Entonces ya es muy importante recordar. Entonces la pregunta para nosotros es, ¿recordar qué? Normalmente al preguntar esa pregunta empezamos a hablar de los detalles de Dios o las características de Dios.
Pero aquí no es, por ejemplo, para recordar la fidelidad de Dios. Es recordar la obra de Dios. Es recordar como todo lo que es Dios, como Él muestra y como muestra eso en acción, como Dios obra en los obstáculos, en los momentos difíciles, cuando hay problemas, cuando hay emergencias. Tenemos que recordar, porque muchas veces cuando nosotros nos encontramos con un obstáculo delante y ya empezamos a pensar en todo, en cómo es Dios, nos cuesta en ese momento de emoción aplicar ese conocimiento de cómo es a nuestra situación. Pero si yo recuerdo los momentos cuando Dios ha hecho una maravilla en el obstáculo en mi vida, entonces ya no es intentar aplicar conocimiento celestial a mi situación terrenal. Es recordar que en la misma forma que Dios respondió en el pasado, responderá hoy. Igual no usará los mismos detalles, pero usará el mismo poder y mostrará la misma fidelidad y mostrará el mismo amor. Entonces no va a obrar en la forma que yo le digo. Él es Dios, no soy Dios. Pero aquí Dios les dice a ellos, tenéis que recordar siempre lo que ha pasado aquí. Y es una oportunidad de enseñar a los hijos y los nietos y los bisnietos y las generaciones a generaciones a generaciones. Y lo que veremos en la semana que viene es que ya ese patrón se rompió. Pero hoy el desafío para nosotros es recordar. Recordar cómo Dios obra. Recordar las cosas, las maravillas que nosotros hemos visto, que hemos experimentado, que hemos leído. Recordar. Porque Dios es el mismo hoy que ayer y también en el futuro será el mismo. Y nosotros confiamos en Él, no en los resultados. Si Él no actúa exactamente igual como la última vez, está bien, porque yo no confío en el modelo, confío en el que hace. No confío en los resultados, confío en Él. Porque sé que Él es bueno siempre y siempre es bueno. Entonces hoy me gustaría dejarnos con lo que hemos leído hoy. Primero que Dios nos llama es a esforzarnos y ser valiente. No basado en nuestras experiencias, ni en nuestras fuerzas, ni en nuestro conocimiento, ni en nuestros poderes, pero en la verdad que Dios está con nosotros. El Creador está contigo. Entonces puedes esforzarte y ser valiente, reconociendo que está ahí contigo. Camina con Él. Y después te animo a recordar momentos en la vida cuando Dios ha abierto un obstáculo y que tú has cruzado en tierra firme y tierra seca. Aunque no corresponde a la situación, pero Dios ha obrado hasta ese punto. Y recuerda de esos momentos para poder ya encontrar esa esperanza de nuevamente en el futuro. Porque tenemos que recordar que Dios está ahí.
No hay ningún momento cuando Él nos deja. Cuando dice que ya no vales, ya no puedo más contigo. Él es fiel y seguirá obrando en nuestras vidas. No olvides que tú vales mucho para Dios y Él sigue estando ahí contigo. Te animo a leer Josué y ver los momentos cuando los judíos intentaron hacer cosas con sus fuerzas y ver cómo iba. Y después ver cuando ellos reconocían que necesitaban a Dios y cómo va. Porque cuando Dios está presente, podemos cruzar por medio de un mar, un río que se ha desportado en tierra seca. Bendiciones y nos veremos aquí muy pronto.